Hola amigos, en esta ocasión hablaremos sobre el descubrimiento más importante de los últimos años en la física moderna, el cual es la partícula de Dios. El premio Nobel de Física Leon Lederman y el escritor de ciencia Dick Tracy, con una narrativa ligeramente humorística, metafórica y vivida, publicaron el libro La partícula de Dios y el universo es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Este libro proporciona una breve historia de la física de partículas, iniciando con el filósofo griego presocrático Demócrito, y continúa con Isaac Newton, Roger Joseph, Boskovic, Michael Faraday y la física cuántica en el siglo XX. Lederman explicó que puso el apodo la partícula de Dios al bosón de Higgs porque la consideró demasiado central para la física de hoy en día, demasiado crucial para nuestra comprensión de la estructura de la materia, sin embargo muy evasiva. Pero en son de broma añadió que la segunda razón fue porque la editorial no les dejó llamarla la maldita partícula, aunque ese sea el título más apropiado dada su naturaleza villana y el costo que está causando. La obra inicia con un epigrafe de Demócrito que recita: nada existe excepto los átomos y el espacio vacío. Todo lo demás es opinión. La historia empieza en el año 430 a.C., cuando un filósofo griego huele el pan que se cuece en el horno y se imagina que una partícula invisible es el responsable de construir toda la materia. Posteriormente lo llama átomo, que significa no visible, y se convierte en la búsqueda más larga en la historia de la ciencia. 2500 años de experimentos hasta la fecha. Además, explica en una metáfora de un partido de fútbol con una pelota invisible para describir el proceso por el cual se deduce la existencia de las partículas. Junto a este se lee una breve historia contextual sobre cómo llegó a la física de las partículas. Luego, en un sueño ficticio, el autor tiene un diálogo socrático con Demócrito, un antiguo filósofo griego que vivió durante el periodo clásico, el cual es presentado con ciertos cómicos, como si tuviera conocimiento sobre la tecnología actual. La obra en esencia fue bien recibida por resaltar el concepto del bosón de Higgs. Sin embargo, en referencia al título del libro, el apodo la partícula de Dios para designar al bosón de Higgs no es del gusto de la mayoría de los científicos. El bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien junto con otros propuso en el 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El bosón de Higgs constituye el cuanto del campo de Higgs, la más pequeña excitación posible de este campo. Según el modelo propuesto, no posee spin, carga eléctrica o color, y es muy inestable y se desintegra rápidamente. Su vida media
es del orden del sextosegundo. En algunas variantes del modelo estándar puede haber varios bosones de Higgs. La existencia del bosón de Higgs y del campo de Higgs asociado sería el más simple de varios métodos del modelo estándar de física de partículas, que intentan explicar la razón de la existencia de la masa en las partículas elementales. Esta teoría sugiere que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan con él adquieren masa, mientras que las que no interactúan con él no la tienen. En particular, dicho mecanismo justifica la enorme masa de los bosones vectoriales W y Z, como también la ausencia de masa de los fotones. Tanto las partículas W y Z como el fotón son bosones sin masa propia. Los primeros muestran una enorme masa porque interactúan fuertemente con el campo de Higgs, y el fotón no muestra ninguna masa porque no interactúa en absoluto con el campo de Higgs. El bosón de Higgs ha sido objeto de una larga búsqueda en física de partículas. El 4 de julio de 2012, el CERN anunció la observación de una nueva partícula consistente en el bosón de Higgs, pero se necesitaría más tiempo y datos para confirmarlo, y el 14 de marzo de 2013, el CERN, con 2 veces más datos de lo que disponía en el anuncio del descubrimiento en julio de 2012, encontraron que la nueva partícula se ve cada vez más como el bosón de Higgs. La manera en que interactúa con otras partículas y sus propiedades cuánticas, junto con las interacciones medidas con otras partículas, indican fuertemente que es un bosón de Higgs. Todavía permanece la cuestión de si es el bosón de Higgs el modelo estándar o quizás el más liviano de varios bosones predichos en alguna teoría que van más allá del modelo estándar. La probabilidad de que sea el bosón de Higgs es del 99.99%. El 8 de octubre del 2013 le he concedido a Peter Higgs junto a Francois Engel el Premio Nobel de Física por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro entendimiento del origen de la masa de las partículas subatómicas. Si te ha gustado este video o si te ha ayudado, por favor dale pulgar arriba y suscríbete para estar al tanto de nuestras investigaciones.